por qué les hice hacer el correo electrónico con cómo son ustedes y cómo se describen. Nosotros en esta clase vamos a hablar de empresa, ¿ok? Entonces, cuando vos hablas de empresa, vos hablas de que esas organizaciones, vamos a ver cómo están formadas por personas. Y vos con esas personas trabajas, ¿ya? Una empresa o una organización. Ustedes, si estuviéramos hablando de una empresa normal, ustedes, para mí, son mi materia prima, vendrían a ser mi materia prima porque yo formo profesionales o formaría ingenieros. Son mi materia prima. Además, al mismo tiempo son mi cliente. O sea, son dos cosas al mismo tiempo. Pero yo soy un trabajador más en la universidad. Y yo tengo que trabajar en equipo, y digo tengo porque a mí no me gusta trabajar en equipo. ¿Y por qué no me gusta? Bueno, no me gusta porque soy la primera hija de una familia de tres, porque soy la primera de tres hermanos, de los nietos de ambos lados. Entonces yo tiendo a ir primerita sola, o sea, a mí me mandaron a nadar sola, a mí sola primera. Entonces no había una compañía para que nade conmigo, porque yo tenía que aprender a nadar sola. Tenía que casarme primero, tenía que ir a la universidad en Quito primero, todo tenía que hacer primero y tenía que hacerlo sola. Entonces, mi historia de vida me marca y obviamente mis colegas que me conocen saben que si decimos, a ver muchachos, tenemos que hacer un trabajo en grupo, saben que yo voy a decir, ya, bueno, sí, a ver, coordinemos, y a la final voy a terminar haciendo yo. O sea, esa es la realidad, ¿sí? No porque mis colegas sean vagos y no sirvan, no es eso. Es que yo soy así, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de organizaciones, yo tengo que saber con quién estoy trabajando. Entonces, para mí es súper importante saber que, cómo es tu familia, si tienes problemas con tu familia, si te llevas bien con tu familia, si no te llevas bien con tu familia, si eres cabeza de familia, si eres casado, si eres soltero, porque yo puedo ahí saber cómo llevar la clase de la mejor manera contigo. No es lo mismo una persona que tiene muchos problemas en su casa a una persona que no tiene problemas en su casa. Entonces, posiblemente si tiene muchos problemas en la casa, posiblemente en un momento no se va a poder conectar o no va a poder hacer un deber. Y yo no puedo medir con la misma vara a todos, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, este es un tip que les voy dando para cuando sean grandes y cuando tengan que trabajar con gente, con mucha gente. Por favor, les voy a rogar que prendan su cámara, muchachos. Eh, eh, las personas que les gusta jugar fútbol, por ejemplo, son personas que les gusta eh, eh, seguir reglas. Mejor dicho, no es que les guste, saben jugar con reglas. Entonces, si vos juegas fútbol, sabes que si eres defensa, no vas a ir a tapar. Sí, pero personas como yo, por ejemplo, que hacemos pesas, somos extremadamente competitivos. Los que corren son extremadamente competitivos y compiten con uno mismo. Otra cosa, quien me haya puesto, por ejemplo, que me pusieron algunos, me gusta caminar, y bueno, en la cuarentena no se puede, me gusta caminar y caminar por la naturaleza, que no sé qué, que no sé cuánto. Esas personas, yo no las voy a poner a trabajar en ¿cómo se llama? En un lugar cerrado 8 horas diarias. Pero personas como yo que nos detestamos el mosquito que nos pica o que nos vamos al campo y se complica el asunto, si me encierran 8 horas en una oficina, yo no tengo problema alguno, me quedo encerrada feliz, ¿sí? Es más, yo estoy extrañando mi oficina. Entonces, cuando vos empiezas a leer a las personas, vos empiezas a saber cómo tratarlas en una organización. Y yo voy a hablar de eso, de organizaciones ahora, ¿ok? Eh, Déjenme ponerles la presentación para conversarles un poco. Ya, esa fue la señal de que habemos
Se cerró la clase. Oh, espérenme un ratito. Ya. Eso se llama tomar lista en los tiempos modernos. Ok, vamos a hablar un poco de qué es la contabilidad. Sobre sus trabajos de contabilidad los voy a leer y voy a darles feedback la siguiente clase para ver si es que tienen que mejorar algo o no. ¿Ya? Voy a compartirles mi pantalla de PowerPoint. Si pueden, muchachos, les voy a pedir una cosa. Traten de verme, de ponerme en algún lado medio visible mientras voy presentando para ver si tienen alguna pregunta, activan el micrófono porque me suelo inspirar y no les veo en el chat. Entonces, porfa, dicen, profe, tengo una pregunta, ¿ok? No va a ser muy larga esta clase, así es que tranquilos. Además, tenemos clases hasta las 8 ahora. Van a poder ir a desayunar si no han desayunado, como algunos que están desayunando conmigo. Ok, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una ciencia social, ¿ya? O es parte de las ciencias sociales. Las ciencias administrativas son una parte de las ciencias sociales. No voy a entrar en la discusión de qué es una ciencia social y qué es una ciencia y la pseudociencia y etcétera, porque esa discusión la tengo en la Politécnica todos los santos días, especialmente con los de ciencias. Pero yo prefiero denominarla una técnica. ¿Para qué? Te sirve para analizar, clasificar, registrar, controlar e interpretar las transacciones de una empresa, ¿ya? Entonces, vos como que procesas la información de todas las transacciones de una empresa o una organización o una persona, que ya vamos a ver que hay personas que son empresas. ¿Para qué? Para conocer su situación económica y financiera al término de un periodo, ¿ya? Al término de un año, de un mes, de 15 días, de lo que sea. Ustedes sin saber hacen contabilidad cuando, por ejemplo, tienen plata en su bolsillo y empiezan a decir, a ver, esta plata voy a gastarme en una farra, ¿ya? Y esa farra yo me voy a gastar 20, no sé cuánto cuesta, hace tanto que no voy a una discoteca. La entrada, digamos, que cuesta $20, la botella, digamos, que cuesta 100 porque es una que está medio buena, y los tabacos cuestan, no sé, qué sé yo, $10, y vas a la discoteca y vos empiezas a pagar la entrada y te dan un ticket, ¿sí? Vos vas a la barra, pides la botella y qué sé yo, te dan un ticket, sales de la discoteca y te dan una factura, ¿ya? Entonces, ese papelito, lo que vos hiciste fue una transacción comercial. Y tu mamá de repente te dice, a ver, ¿en qué es que te gastaste la plata que te di? Vago. No, mentira. Y le dices, no, lo que pasa es que me gasté en esto y le pasas la factura de tu farra y tu mamá te dice, ya te has gastado en esto, ok. O te manda a donde tenga que mandarte. Pero puede ser y eso es como para conocer tu situación económica. Tienes $0 en el bolsillo porque se los tomó todos y en un periodo de tiempo que fue un fin de semana. Pero tú también puedes hacer lo siguiente. Tu mamá te dice, ¿dónde te gastaste esa plata? Y vos lo que le das es otra factura de otra cosa. O sea, no quieres que se entere qué es lo que hiciste y le entregas una factura de, qué sé yo, libros, ¿ya? Entonces le entregas y tu mamá dice, ay, qué bestia mi guagua, es dedicado y se ha comprado unos libros. Eso es mentir con la verdadera situación económica que tienes. No tienes plata y tienes libros, no es cierto. No tienes plata y te la chupaste, esa es la realidad, ¿sí? Entonces la contabilidad te permite para eso, te permite como clasificar la información para saber
qué es lo que tienes, qué es lo que hiciste con la plata, dónde la pusiste, si el negocio que hiciste es legal, si el negocio que no hiciste es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, se puede conceptualizar a la contabilidad como un campo especializado de las ciencias administrativas que se sustenta sobre principios y procedimientos generalmente aceptados. La contabilidad tiene una particularidad, chicos. Es una cosa que tiene principios que son aceptados a nivel global. O sea, vos no te puedes inventar la contabilidad en el Ecuador e irte a China y decir, bueno, no, yo quiero llevar las cosas de diferente manera. No, las cosas son iguales aquí y en la China, literal, ¿ya? Porque hay principios que son generalmente aceptados de todas, como a nivel global de cómo se deben llevar las finanzas para poder comparar. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la contabilidad? Tienes una función histórica, que es el registro cronológico de los hechos, es decir, vas contando como en orden. En el ejemplo de la farra, primero pagaste la entrada, después te compraste la botella, después te compraste los tabacos. O sea, es en orden, ¿ya? Tiene una función estadística, es decir, te ayuda a ver cómo afecta una cuenta a la otra. Entonces, en el ejemplo de los libros, comprarme un libro, tener un libro en mis manos, significa que mi cuenta de caja va a bajar. Entonces, tiende a ver cuáles son las afectaciones en las cuentas. Función económica. La contabilidad me sirve para determinar a qué precio voy a vender mis productos, ¿sí? Y eso es súper importante porque parece lógico, ¿no? Pero vos dices, bueno, voy a ponerle el precio a esta cosa. Primero sabré cuánto me cuesta esa cosa para ponerle un margen de utilidad y poder vender. No sé si ustedes se ubican o si han venido por mis barrios. Yo vivo en un edificio en La Roca y Leonidas Plaza y hay un restaurante de sándwiches vietnamitas en la esquina que es súper popular, es una hueca. No sé si es que no han ido, vengan porque es lo máximo. Es buenazo, es saludable, todo lo que quieran. Y la dueña es una chinita, pero no tiene coronavirus, no se preocupen, pueden venir. Es una chinita y súper así, millennial, mal plan, o sea, lo más millennial que se puede imaginar. Quiere viajar, quiere ser libre, quiere ser todo lo que yo no puedo ser, ¿ok? Entonces, yo me acuerdo que cuando le pregunté cómo le puso el precio a sus sándwiches, me dijo, no, o sea, yo le puse el precio porque parecía que era justo que me paguen $4 por el sándwich. No hizo un análisis económico y obviamente cuando el negocio empezó a crecer, ya ella dijo, no, a ver, yo tengo que aprender a llevar cuentas, porque ella no llevaba cuentas de su negocio, ella hacía los sándwiches y los vendía y con lo que compraba más cosas para los sándwiches y así sucesivamente. Pero como es una hueca súper buena, empezó a crecer. Entonces ya se vio la necesidad de llevar contabilidad, además porque el SRI le exige. Función financiera, ¿qué hacer con la liquidez? No es lo mismo vender, y esto vamos a aprender en esta clase porque a ustedes les va a servir como no tienen idea. Los ingenieros civiles, los ingenieros ambientales, los arquitectos, todos los que construyen cosas, trabajan en proyectos, ¿ya? Entonces, a ustedes, ¿qué les dan siempre cuando sean grandes o ya? No sé si les ha pasado. Les dicen, les contratan para una obra y les dan un anticipo, ¿no es cierto? Han oído del famoso anticipo del proyecto. Bacán. Entonces, vos llegas y te dan el anticipo y vos coges el anticipo y te gastas el anticipo. Y después tienes que buscar liquidez para comprar las cosas de ese proyecto para construir y llegas al final del proyecto así como ahorcado porque ya tienes que pagar la liquidez del otro lado y te pagan todo el proyecto y vos ya estás fregado. Pagas lo que te gastaste el anticipo anterior y te quedaste sin liquidez. ¿Ya? Entonces vos puedes tener proyectos súper rentables, pero puedes no tener dinero en el bolsillo. Y no saben la cantidad de ingenieros civiles y de arquitectos que yo veo que sufren porque no tienen plata, porque no pueden manejar su liquidez. Entonces les voy a dar algunos tips para que puedan manejar su liquidez y no les pase lo que le pasa a mi papá. Mi papá es arquitecto y nunca tiene $1 en el bolsillo.
construye como nadie, pero jamás tiene un dólar en el bolsillo, ¿sí? Por los famosos anticipos. La función fiscal es cuánto se debe pagar impuestos. Esta es posiblemente la más importante porque la contabilidad te sirve para saber, para entregar al SRI, al Estado y decir cuántos impuestos debes pagar. Y la función legal son los libros contables los que revisas cuando hay algún acto de corrupción, por ejemplo. Cuando hay sobreprecios. Porque en la transacción se ve el sobreprecio. Entonces, no sé si vieron el escándalo, por ejemplo, de las ¿cómo se llama? De las fundas de los muertos en el seguro, que costaban como una cabeza y no costaban, creo que 14 dólares. Ese sobreprecio se vio en la transacción contable. Yo hice este contrato, el proveedor me entregó, me dio una factura y en la factura me di cuenta del sobreprecio. Y en función de la factura, yo te sigo un juicio por corrupción, ¿ya? Entonces, la contabilidad te sirve para eso también. Por eso es que esconden el lavado de activos, cuando vos lavas activos, lo que haces es esconder esas transacciones en los libros. No pones, por ejemplo, en la factura qué sé yo, que la funda te cuesta 45 dólares, pero pones que la funda te cuesta 14 y que tienes una garantía de uso y esa te cuesta 35 dólares. ¿Me cachás? Entonces, hay maneras de esconder en las facturas los sobreprecios y eso es ilegal. No aprendan eso, no se hace, pero se hace de esa manera, ¿ya? Entonces, por eso es que los contadores siempre dicen que, por eso ya van a ver qué juramento hace un contador. ¿Qué tipos de contabilidades hay? Hay la contabilidad de costos, que es la que manejan las fábricas, la gubernamental, que es la que manejamos todas las instituciones públicas, la politécnica también, la contabilidad bancaria, que llevan obviamente los bancos, y las aseguradoras, la contabilidad agropecuaria. Tiene una particularidad. A la contabilidad agropecuaria es a la única a la que el inventario le crece, literal. ¿Por qué digo eso? Porque vos en el campo a veces crías ganado. Entonces vos compras terneritos. Entonces vos compras terneritos para después tener una vaca o un toro. Entonces ese ternerito con el tiempo lo que pasa es que se va convirtiendo en vaca o se convierte en toro. O los pollitos. Pollitos de chiquitos son pollitos y después de grandes se hacen gallinas. Entonces, ese crecimiento de tu inventario, que contablemente es simplemente inventario, o las flores, por ejemplo. Vos haces una plantación de flores, las flores te crían. Tienes maneras particulares de registrar, porque no es lo mismo vender un ternero que vender una vaca o un toro, por ejemplo, ¿ya? La contabilidad de seguros, que las llevan los brokers de seguros, en parte las aseguradoras. La contabilidad hotelera, que las llevan hoteles, instituciones de hospedaje, hoteles, moteles, hostales, etcétera, etcétera. Y la contabilidad hospitalaria, que es, como su nombre lo indica, la llevan los centros de salud. Privados, no los públicos. Los públicos llevan la contabilidad gubernamental. Me voy a saltar porque es bastante. Ahora sí, yo estoy hablando desde el principio de las actividades de la empresa. Ok. Entonces aquí vamos, no sé si alguno de ustedes se interesa en la filosofía. ¿Alguien es metido en la filosofía? Que le guste estudiar los pensadores, filósofos. Bueno, les recomiendo que empiecen porque les va a servir cuando sean grandes. Aquí voy a hablar de algo que ya voy a entrar en el término filosófico y voy a entrar en que es económico y filosófico. La empresa. Por definición, la empresa es una entidad compuesta por capital y por trabajo. ¿Ya? Entonces, voy a poner un ejemplo. Bueno, para eso me sirve mi casa en realidad porque ya tengo con qué hablar. Yo soy un empresario, ¿ok? Yo tengo el capital. El capital es el dinero o los bienes de capital, ¿ok? Entonces,
Yo voy a ponerme un negocio con esto, que es el capital. Y el negocio va a ser de poner uñas acrílicas, ¿ya? Yo no sé poner uñas acrílicas, ¿ya? Entonces, para que, yo lo único que tengo es plata, ¿ya? O sea, y $5 es más. Entonces, yo me voy a poner un negocio con esto. Pero no sé hacer lo que yo quiero poner. Entonces, yo voy a contratar a una persona que sepa poner uñas acrílicas. Digamos que le voy a contratar qué sé yo, a la Jocelyn le voy a contratar, ya que le nombraron presidenta del curso, le voy a contratar a ella para que haga las uñas acrílicas. Entonces yo con mi capital voy a comprar las cosas de las uñas y le voy a pagar el sueldo a la Jocelyn, ¿sí? De que hace el trabajo que yo no sé hacer, ¿ya? Entonces, la empresa está formada por capital, que soy yo, y por trabajo, que es la Jocelyn. Entonces, estás hablando, ¿cuándo? Y todas esas cosas mezcladas, mezclas el capital y el trabajo, haces actividades de comercialización o prestas bienes o servicios a la colectividad. La idea es que vengan muchos clientes donde la Jocelyn trabaje mucho y yo haga que estos $5 se transformen en $8 y crezca el capital. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una empresa, básicamente. Ahora, vamos a la filosofía, porque de todo, atrás de todo hay filosofía. Cuando el capital prima es más fuerte que el trabajo, es decir, en la empresa o en la sociedad, la María Fernanda es más importante porque tiene la plata y menos importante es la Jocelyn. Eso es un modelo capitalista. ¿Ya? Cuando, en cambio, hay una sociedad o un modelo donde yo no puedo hacer lo que me dé la gana, sino que la Jocelyn es importante porque es la que genera la riqueza con su trabajo, estamos hablando de una sociedad socialista. No voy a hablar de comunismo porque eso es lo más extremo todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el capitalismo? Dice, la importante es la María Fernanda. Entonces, no hay que ponerle impuestos que le quiten estos $3, porque ella, que es muy buena y generosa, va a utilizar estos $3 y le va a pagar más sueldo a la Jocelyn. ¿Sí? Porque yo soy buena y generosa, ¿ya? Ahora, eso sucede en la práctica, no sucede, ¿ya? Y también del otro lado dicen, no, es que la buena y generosa y todo es la Jocelyn, que es la que produce con los temas de, con los, ¿cómo se llaman? Agentes de producción. ¿Yo sin la Jocelyn puedo hacer algo? No, como empresario no puedo hacer, porque la Jocelyn es la que sabe poner las uñas acrílicas. La Jocelyn sin mi capital, ¿puede hacer algo? Tampoco, porque no hay quien le pague el sueldo. Entonces, una sociedad debe encontrar el equilibrio entre el capital y el trabajo, y el trabajador, ¿ya? ¿Por qué dije que no voy a hablar del comunismo? Porque el comunismo es como no sé si han oído el famoso Marx, ahí vamos a la filosofía y a la economía. Marx escribió, que es el padre del socialismo, escribió un libro que se llama El Capital, ¿sí? Y paradójicamente, ¿no? Escribió el libro que se llama El Capital. Lo que él tenía en su cabecita era que los medios de producción no estén en manos de las Marías Fernandas. O sea, estos platas no estén en manos de las Marías Fernandas, sino que estén en manos de todos. O sea, que todos nos repartamos estos $13. Pero eso es hiperutópico. Y lo que llegó a ser la sociedad, lo último que llegó a ser fue un régimen socialista. Y el ejemplo más clásico de ese fue la Unión Soviética, antes de Mikhail Gorbachev. Entonces, si quieren adentrarse un poco en esto de las empresas léanse El Capital de Marx. No es muy fácil de leer, pero es súper interesante, te ayuda a entender un montón de cosas. Y para contrastar,
Léanse La mano invisible de Smith. La mano invisible lo que dice es que el capital lo que hace es, el mercado se regula solo, ¿sí? Y no, yo no he visto realmente todavía una sociedad donde el mercado se regule solo. Bueno, al ejemplo clásico de eso es Estados Unidos. Y bueno, ya están viendo qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Está habiendo una revuelta precisamente por desigualdades sociales, de la mano del trabajo y de la mano de la segregación. Pero bueno, ahí tenemos mucha tela que cortar. Una empresa entonces es la mezcla del capital, María Fernanda, y del trabajo, Jocelyn. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque después vas a ver cómo se registra. Tipos de empresas. Se clasifican por su naturaleza, pueden ser industriales, que son las que producen cosas, las que hacen muebles, las que hacen hidroeléctricas, las que hacen cosas. Las comerciales, que son las que venden, si yo compro y vendo mascarillas, tengo una empresa comercial. Y de servicios, que en lugar de vender cosas, lo que hago vendo servicios. Los bancos, por ejemplo, dan un servicio financiero. Por el sector al que pertenecen públicas, privadas y mixtas, es recontra fácil. Por ejemplo, para las universidades, una universidad pública es la nuestra, financiada por el Estado. Privada sería la UDLA, que es 100% de capital privado. Y mixta sería la católica, por ejemplo, que recibe una parte de su presupuesto, está financiada por las matrículas de los chicos, y hay un pedacito que le entrega el Estado también. Unos cuantos milloncitos le entregan a la Cato para que haga su trabajo. Entonces, esas son empresas mixtas. Y por la integración de capital, los unipersonales y pluripersonales. Unipersonales es cuando vos, caso de las uñas, yo, María Fernanda, dueña de la empresa, solo yo. Y pluripersonales son las empresas que emiten acciones y, por ejemplo, tienen muchos dueños, no solamente uno, sino muchos dueños. Las unipersonales también son las empresas familiares, entonces si alguien tiene empresa en tu familia, tú tienes una empresa unipersonal. ¿Qué es una operación comercial? Es una transacción donde vos intercambias cosas. O sea, vos en una transacción comercial debe haber dos partes que entregan y reciben algo de mismo valor. Ya, por ejemplo, yo me voy a la tienda y le digo a la señora que me venda 5 panes. Los panes valen 20 centavos cada uno. Yo le tengo que entregar a la señora $1 y la señora me tiene que entregar 5 panes. Esa es una transacción que tiene dos partes que reciben y entregan valores equivalentes. ¿Ya? Si yo digo, buena señor, ¿cómo está? Deme 5 panes, por favor. Y me da los 5 panes. Y yo a cambio le doy $5 y ella no me da vuelto, esa transacción ya no es equitativa, porque cada pan no cuesta $1, cuesta 20 centavos. Entonces, yo cambio este billete con la ceñito y la ceño me tiene que dar el vuelto. Ese vuelto la vuelve equitativa la transacción, porque te devuelve lo que no estás recibiendo. Cuando las transacciones no son equitativas y vos las aceptas, eso es lavado de dinero. Entonces, ejemplo, Pablo Escobar, ¿quién vio? Sí han de haber visto, El Capo de la Mafia, o cómo se llama esa serie en Netflix, bueno, échense, es bastante interesante aprender, bueno, o sea, no aprendas a hacer eso, no aprendas a traficar, pero es interesante ver cómo él tenía que esconder la plata, ¿ya? Ese hombre tenía tanta plata que ni siquiera la manera de meter en libros le alcanzaba y empezó a enterrar la plata, o sea, enterrar físicamente. Pero, ¿qué es lo que hacía el tipo? Lo que hacía era para disfrazar sus transacciones, llegó hasta comprarse elefantes, jirafas, obras de arte, o sea, joyas, lo que sea, porque tienes que esconder la transacción inequitativa de lo que él hacía. Entonces, en el Capo de la Magia, o yo que sé, Pablo Escobar, el Capo de la Magia, vos ves cómo él, hay una parte. Sí, Richard, dime.
Perdón que interrumpa, David dijo que se le desconectó la computadora y que por favor le deje entrar otra vez, él ya estaba en clases. Ah, bueno. Perdón, Voy gracias. a pensar. No, mentira. Ya está. Gracias, cielo. Em, cuando ven la serie, vos ves los problemas que él tiene para legalizar en libros su negocio. Es que era imposible, tenía demasiada plata para hacer eso. Ok, entonces la transacción tiene que ser equitativa. Esto es súper importante. Las transacciones no expiran con tu muerte. Es decir, que si, por ejemplo, tú llegas a heredar cosas o heredar por la muerte del titular, heredas cosas, tienes que guardar y conservar los libros. Los sustentos de tus transacciones para una empresa que lleva contabilidad deben ser guardados por al menos 7 años. O sea, al menos 7 años pueden regresar el Estado, el fisco, a hacerte auditorías, precisamente para ver si es que estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Aquí les puse una lista de todas las normas que debe seguir en términos de legalidad contable. No vamos a ver, solamente les puse la lista. Cuando estudias contabilidad, obviamente te tienes que saber esta normativa de al revés al derecho, pero nosotros no vamos a estudiar para ser contadores, sino para que utilicemos las herramientas necesarias para llegar a entender un libro. Hay empresas o personas que están obligadas y que no están obligadas a llevar contabilidad. No están obligados los profesionales o comisionistas, artesanos y demás trabajadores autónomos con título profesional que no estén llevados obligados a llevar contabilidad, mientras su capital no sea mayor a $60,000, sus ventas anuales no superen los 100,000 y sus costos o sus gastos no sean mayores a 80,000. Si tú manejas valores menores a eso, ya quisiera yo tener un ingreso de $100,000 al mes, al año. Si paso eso, si llego a declarar $100,001, ya listo, tengo que llevar contabilidad. ¿Qué significa llevar contabilidad? Significa que tengo que contratar a un contador para que me lleve los libros. Yo ahora no estoy obligada a eso. ¿Qué es un contador público? Un contador público es una persona que estudió contabilidad, que se graduó en una universidad o en una escuela politécnica y que lo tenga revalidado el título. Ahora, aquí hay una cosa súper importante. Solamente 2 profesiones hacen un juramento cuando se gradúan, ¿ya? Los médicos hacen el juramento hipocrático, que es el juramento de que te voy a salvar la vida a toda costa y porque así me esté muriendo yo, ¿ya? Que es el juramento que siempre les dicen a los médicos que tienen que hacer. Es un juramento ético súper fuerte, además de que te den el título. Y el contador tiene que hacer un juramento a ser fiel a su código de ética. ¿Por qué? Porque así como los médicos te pueden mentir, o sea, te pueden decir, ¿sabe qué? Usted necesita esta operación urgente y no has necesitado la operación urgente. Y eso es violar su código de ética. Los contadores también pueden hacer lo mismo. Un contador es la mano derecha del gerente o del dueño de la empresa, porque es el que dice al fisco o legalmente qué es lo que estás haciendo. Vos cuando firmas un balance, lo que estás diciendo es, yo estoy diciendo que esta empresa tiene, ¿cómo se llama? Tiene sus transacciones legalmente, yo no estoy llevando doble contabilidad, ta. Si yo como contador, tengo que registrarme como contador en el Colegio de Contadores. Tengo que tener licencia para ser contador. O sea, no es que cualquier hijo de vecino puede ser el contador. Tiene que tener el título, tiene que estar registrado y tiene que tener lo que yo suelo decir, la licencia para matar, ¿ya? Una vez que tienes la licencia para matar, entonces vos puedes ejercer tu profesión. Pero si a vos te cachan que vos hiciste doble contabilidad, te vas preso, se va preso el gerente y se va preso el contador. Y el contador no puede volver a ejercer su profesión nunca más. Entonces, nosotros tenemos que actuar siempre con integridad, objetividad, independencia, confidencialidad, respetar las normas técnicas, tenemos que tener capacidad profesional y conducta ética, porque es muy delicado el trabajo contable. Entonces,
¿Y por qué? Porque obviamente con un contador medio pilas, es como tener un abogado pilas. Si vieron que hay unos abogados que te dicen cuánto quiere que salga o cómo quiere que salga la sentencia, ya listo. Más o menos así, un contador te va a decir cuánto quiere que diga el balance. Y es súper fuerte este tema porque, por ejemplo, hay muchas estafas a los trabajadores. En abril las empresas privadas tienen que pagar utilidades a sus empleados. Hay muchas empresas que en marzo empiezan a gastar de manera ingente para bajar sus utilidades. Y eso es algo que no debería suceder, eso es antiético. El contador debería decir, eso no se puede hacer. Pero lo hacen. Hay empresas que se declaran en pérdida 3 años seguidos. ¿Y cómo puedes manejar una empresa que se declara en pérdida 3 años seguidos? No hay manera. Ya. Ok. Hay unas cositas en contabilidad que se llaman los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son esos principios que se aceptan aquí en Hong Kong, en Dubái, en Estados Unidos, en todos. Esos principios contables no pueden ser, no te los puedes saltar, tienes que seguirlos. Y después vamos a ver que toda su clase, muchachos, toda su clase se resume en esto. Si ustedes se aprenden esta lámina de memoria y la respetan como si fuera la ley durante mis horas de clase, pasaron el semestre suavemente. Hay un principio fundamental que se llama la partida doble, ¿ya? La partida doble es muy simple. Dice, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Es decir, no puede suceder el ejemplo que yo les di de la vecina, que me vendió 5 panes que cuestan $1 y me recibió un billete de $5. No puede haber. Siempre debe haber lo mismo en el debe estar en el haber en una transacción. Siempre debe manejarse esa igualdad. Entonces, aprendas en esto de memoria. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Es la máxima, así como ámense los unos a los otros, así, más o menos. ¿Ok? Entonces, si es que este principio se maneja en todo el planeta alrededor. Pero hay otros principios de contabilidad generalmente aceptados. Y aquí les voy a dejar una consulta para la próxima clase, muchachos. Y la próxima clase vamos a hacer una dinámica por puntos extras sobre los principios contables. Es decir, vamos a ver si hacemos hacemos como un pequeño concurso y vemos quién se gana puntos extras para la prueba, para la prueba. Pero obviamente para ganar puntos van a tener que saber cuáles son los principios contables y qué significan. Entonces, estas palabritas, por favor, consulten en cualquier página web de contabilidad, van a hablar de los principios contables y todos van a ser iguales, o sea, no van a encontrar una cosa diferente. Consulten cuáles son los principios contables, por favor. Eso va a quedar de tarea para la próxima clase. Por ejemplo, vos tienes el principio de aquí, ente contable. ¿Qué dice el principio de ente contable? El principio de ente contable dice que las organizaciones son distintas de las empresas que los forman, que es tan simple como esto. Todos ustedes tienen una cédula, ¿no es cierto? Ya. La mía es 100, 199, 59, 58. ¿Ok? Muy bien. Ese es el número de ciudadano. O sea, yo cuando nací, mis papás me registraron y dijeron, la ciudadana María Fernanda Orquera Carranco va a tener, o cuando me llevaron a hacer la cédula, va a tener el número de cédula 100, 199, 100, de acuerdo a la partida de nacimiento que dice que nació en Ibarra y empiezan a coger los datos de la partida de nacimiento y te ponen en la cédula. Eso dice que soy ciudadana, ¿ya? Muy bien. Pero hay otro número que yo tengo, que es el RUC. ¿Han oído del RUC? Ya. Ese RUC, el RUC es 100, 199, 59, 58, 001. Ese es mi RUC, ¿ya? Ese RUC es mi número de identificación como ente contable. Es decir, cuando yo doy facturas, cuando doy una clase y doy una factura, cuando doy una consultoría y hago una factura,
Cuando yo doy una factura, yo soy María Fernanda Orquera Ruc. No es lo mismo que la María Fernanda Orquera ciudadana, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas tu propia constructora y seas, por ejemplo, el ingeniero Luis Burgos y le diga, ingeniero, ¿cómo está? Y llegas a tu gran empresa, ¿no? Entonces te llegas a tu super empresa, te sientas, es tuya tu empresa, pero la empresa se llama Burgos Asociados, ¿ya? Entonces, esa empresa, Burgos Asociados, que vos eres el dueño, que tiene tu RUC, es una cosa. Otra cosa es Luis Burgos. Es totalmente separado de eso. Ese es el principio de ente contable. El dueño es otra cosa. El otro, el principio de periodo contable. Periodo contable dice que todas las transacciones de una organización se dividen en periodos iguales. Entonces, mi periodo contable, por ejemplo, es cada mes. Yo cada mes cierro libros. Es decir, yo cuento las transacciones de todo el mes y cierro el libro. Voy al siguiente mes. Hago las transacciones de ese mes, cierro el libro. Y eso me permite comparar. Entonces yo no puedo hacer, este cierre va a ser de 3 meses, el que viene va a ser de 2, el que viene va a ser de 15 días, el que viene va a ser de 1 año. No, el periodo contable te dice que son periodos iguales. ¿Sí? Tengo este otro, el de devengado. El de devengado dice que ¿cuándo se debe registrar un ingreso? Voy a poner otro ejemplo. Digamos que la Paola Llerena, que me está mirando desde así, como así de una manera superior. Digamos que la Pao me dice, Fer, dentro de un mes quiero hacerme las uñas con la Jocelyn porque es lo máximo para hacer las uñas acrílicas. Y te voy a pagar de una vez. Oh, no, me dicen, no, mejor no te voy a pagar de una vez. En un mes voy y te pago, ¿ya? Entonces yo digo, ya, en un mes va a venir la Paola y se va a hacer las uñas y me va a pagar $5 por el trabajo. ¿Tengo que registrar eso como ingreso? No, porque todavía no sucede, ¿sí? Pero digamos que yo digo, dentro de un mes, chuta, tengo que pagar el asunto este del préstamo, el préstamo que hice para comprar las maquinitas para hacer las uñas acrílicas. Ese gasto yo lo pago todos los meses al final del año. Chutas, ese sí creo que tengo que pagarle al banco. Yo ya sé que ese gasto viene a fin de año. Y si el banco no viene a cobrarme, yo ya debo registrar el gasto a fin de año. Entonces, los ingresos se registran cuando suceden, los gastos se registran cuando se conocen. Entonces, es cuando registras las cosas. Cuando la Pao venga y me diga, pase un mes y me diga, hola Fe, vengo a hacerme las uñas y me da los $5 y yo le doy una factura a cambio, ahí sucedió el ingreso. ¿Ya? Ahora, puede ser que ella viene en un mes y me dice, ay Fe, chuta, justo me olvidaron los $5. Bueno, ya nada, pues. Entonces ella dice, verás, dame la factura y yo te vengo a pagar en 2 días. Ella ya no es ingreso, se convirtió en una deuda, pero yo ya tengo el ingreso, solamente que ese ingreso todavía no es efectivo, es una cuenta por cobrar. Pero eso vamos a ver en el transcurso de la clase. Van a ver que no es lo mismo el ingreso que el efectivo. Y cómo las empresas, por este tema del devengado, quiebran porque no tienen plata. Las empresas no quiebran porque no tienen ingresos. Las empresas quiebran porque no tienen liquidez, porque no tienen efectivo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene ahorita el gobierno? ¿Y por qué es la bronca con las universidades? Lo que el gobierno no tiene es esto. O sea, no tiene el billete. ¿Sí? Entonces les dice, les voy a quitar el presupuesto. Vos dices, ¿por qué me va a quitar mi presupuesto? Te quiere quitar el presupuesto porque no quiere esto. El presupuesto es como la promesa de que me va a venir $5, pero no tienen ni los $5. Entonces lo que quieren es bajar el presupuesto. Yo como universidad le digo, no, usted no me baja el presupuesto, usted va y consiga la plata.
Y véase si les presta a los chinos, si le presta, si le presta a quien le preste, consíganme la plata. Entonces hay un tema de liquidez en lugar de ingresos, ¿ok? Preguntas hasta ahí. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. No sé si, es que no estaba. ¿Qué es doble contabilidad cuando llevan doble Doble contabilidad? contabilidad. Voy a ponerte un ejemplo para que quede claro. A ver, veamos. Espérame, quiero poner un ejemplo para que se te grabe, porque hay un tema en educación que es que si te pongo un ejemplo disruptivo se te queda. Ya. ¿Vieron Breaking Bad? Ya. Si viste Breaking Bad, ¿quién me hizo la pregunta? David. Sí, sí, David. sí, he visto. ¿Viste Breaking Bad? Ya. Sí, dale. Viste que Breaking Bad, al principio, el que hacía las metanfetaminas era un profesor de química, ¿no es cierto? Y él era profesor de una universidad y era súper infeliz y estaba súper enfermo, pero digamos que su profesión era ser profesor, ¿no es cierto? Y después le conoció a su exalumno y se dedicó al negocio de las metanfetaminas, ¿no es cierto? Ya. Legalmente, ¿cuál era su negocio? ¿De qué vivía él? De sus clases, ¿no es cierto? Entonces, si él tuviera más de $100,000 en este país eh, y llevara contabilidad, tendría que poner ¿cómo se llama? Sus registros contables de esa actividad, pero él tiene dos actividades. Él debería reportar las actividades de profesor y las actividades de productor de metanfetaminas, ¿sí? Legalmente debería hacer eso, o sea, para registrar sus ingresos, ¿ya? Pero él no puede hacer eso, porque una de sus actividades es ilegal. Entonces solamente presenta un pedazo de la realidad, que es sus ingresos como profesor. Eso es doble contabilidad. ¿Sí me explicó? Sí, de ley. Ya. Entonces, cuando tienes llevas dos libros, por eso se llama doble contabilidad. Uno, que es como el legal para que el mundo te vea, y otro, el libro real, que refleja tus verdaderas actividades, que no es visto, es solamente para ti, para conocer tu realidad financiera, pero no es para los demás. ¿Sí? ¿Te quedó claro, lindo? Sí, de ley. De ahí es. Perfecto. Lavan Por dinero. el ejemplo Breaking Bad, la próxima vez que veas Breaking Bad o veas algo parecido a Breaking Bad, vas a saber que ahí de ley debe haber un contador, así como tenían ese súper abogado que era medio tránfugo. Bueno, como tenían el abogado, también deberían tener un contador medio tránfugo, ¿sí? En el capo de la mafia del Pablo Escobar, él tenía el contador medio tránfugo, que fue recontrapreso, ¿no? Y obviamente se llevó todos los libros, los quemó y nunca se supo dónde tenía enterrada la plata. Pero eso ya son el caso extremo de la doble contabilidad, ¿no? No quiero que piensen que es un caso tan extremo, porque en realidad es un tema que sí sucede en las empresas normalmente. O sea, en las empresas sí sucede eso. Bueno, ya me inspiré, no ven, yo les dije que me suelo inspirar. Me quedo ahí en esta clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No voy a entrar todavía en la partida doble, pero sí quiero que en la ecuación contable, pero sí quiero que porfa traigan esa consulta para la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hablamos hoy? No, no, no. Ok. Es que cuando no hay preguntas, la profesora es muy buena o la profesora es muy mala y me preocupa. Ok, muchachos. Quedan liberados por el día de hoy conmigo. Acuérdense, para la próxima clase traigan esa consulta de los estos. Es de ver, ¿sí? Porfa. Entonces, consulten eso. Pueden hacerlo de una sola fuente, no hay problema. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son todos iguales en todo el mundo. Así es que diferencias no van a encontrar. ¿Ya? Tengan un lindo día, cuídense mucho, desayunen, peínense y vístanse.
Hasta Chao, luego. Inge. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta Gracias, luego, Inge. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Ay, Gracias.